Muchas gracias. Pamela, tenemos a nuestro segundo invitado del día. Es un médico ya conocido acá en la receta médica de la Z y hasta en la Z con el pueblo, porque también es una persona muy solidaria, un gran ser humano. Pero yo voy a dejar que seas tú quien lo presente. Muy bien, así es, Roberto. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy. El doctor Domingo Martínez hizo la carrera de medicina en la Universidad Central del Este, estudió medicina interna en el Centro Médico UCE e hizo su subespecialidad en nefrología en el Hospital Padre Villini. Además tiene un entrenamiento en pacientes de cuidado crítico en el Hospital Juárez de México y el día de hoy nos trae un tema interesantísimo, el fallo renal agudo. Bienvenido, doctor. Yo te voy a decir algo antes de que él inicie y si no es así él me va a desmentir. Ajá. ¿Tú sabes por qué él fue a Juárez, en México? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una mujer. Bueno, ya su esposa. Bueno. Ya su esposa. Su esposa actual, cabe destacar, eso es bueno decir. Bueno, realmente ya fue era su así. esposa, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Ya, Qué sí, buena forma de empezar el programa el día de hoy. Porque, adelante, hermano. Claro, sí, gracias por... Si no es así, él me dice, Roberto, mentira. No, es así, gracias. Y aprovechar también para extenderle... Un saludo para Fanny. Fanny, extenderle la invitación y felicitar a cada mujer valiosa que tenemos y que hoy están liderando posiciones importantes. Así es. Pero fue así, doctora, entonces éramos residentes en ese entonces porque tenemos todos los años del mundo juntos. Qué bien. Y le tocó una rotación porque ella es intensivista. Muy bien. 3 meses, yo no estaba acostumbrado de que después de tanto tiempo uno juntos. Estaba solo, o sea, me la encontraba como grande en la cama y cogí para allá con una rotación y ahí aprovechamos y hicimos un posgrado, algo muy interesante en nefrología crítica, en pacientes críticos. Ya tú sabes. Qué bien, ¿no? Qué bien. Y encantadísimo de compartir y por entenderme la invitación. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar el tema fallo renal agudo. Claro. Es importante decirle a nuestra población acerca del riñón. ¿Cuál es la función del riñón? ¿Qué es el riñón y para qué sirve? El riñón, lo primero es que trabaja día y noche. Es importante que la gente sepa eso. Y que en nombre genérico dentro de la comunidad se le conoce como el filtro del cuerpo. Porque una de las funciones principales, adicional a la formación de orina, es la eliminación de tóxicos. Pero también tiene participación en el equilibrio hidroelectrolítico, porque imagínense ustedes que bebamos agua, y no hay que ese equilibrio, andamos así como lleno de agua, como unos globos, ¿verdad? Sí. Afímico, como... Y entonces también tiene control en los solutos como sodio, potasio, cloro y demás. Adicionalmente tiene participación en la producción de una hormona para que nosotros no tengamos anemia, como es la eritropoyetina, pero también tiene participación en ayudar a regularizar lo que es la hipertensión arterial. Además, nos ayuda a la activación de vitamina D que buscamos a través del sol, de la luz ultravioleta, que es la mejor fuente. Y de modo que el riñón tiene aproximadamente 7 funciones en nuestro cuerpo, no solamente la producción de orina, no solamente la eliminación de tóxicos, sino que también tiene otras participaciones que son vitales. De modo que una vez que el riñón o los riñones, porque en condiciones normales el ser humano tiene 2 riñones, digo eso porque hay quienes nacen con 1 y hay otros que nacen con 3 y 4, queriendo decir que esos riñones son afuncionales. Que no funcionan. Exactamente. Entonces, una vez que el riñón entra en daño renal y se dejan de producir todas esas funciones, es notorio, lastimosamente, cómo la persona comienza a deteriorarse si no tiene una atención a tiempo. Muy bien, muy bien. Entonces, entrando en materia, ¿qué sería el fallo renal agudo? O también se le llama insuficiencia renal aguda. Sí, o lesión renal aguda, que es el término, ¿verdad? Es ese riñón que se encuentra en condiciones óptimas y por alguna razón, ya sea deshidratación, una persona que tenga amebiasis, tenga mucha diarrea, una persona que de alguna forma usa un calmantico para los dolores, de alguna forma ese riñón comienza a presentar daño agudo. O sea, yo estoy bien hoy, tuve una pérdida de sangre, una pérdida de líquido, y de alguna forma el riñón se agudiza a eso que nosotros le llamamos lesión renal aguda, recordando que la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal se clasifica tanto en aguda como crónica. La aguda es aquella
que una vez que se detecta a tiempo, que recibe un tratamiento oportuno, nosotros como nefrólogos podemos restaurar en un 100% el riñón, la función del riñón, porque sabemos que la enfermedad renal no da síntomas y nadie hace... No hay señales, no hay... ¿Qué debería ser algo de alarma para que un paciente diga, hay problemas, debo ir al médico? Fíjate, Roberto, los síntomas de la enfermedad renal crónica aparecen cuando se ha perdido más del 90% de la función renal. Okay. Antes de eso, obviamente, hay síntomas que son muy genéricos, como por ejemplo, el paciente tiene una anemia sin causa conocida, el paciente tiene falta de apetito, el paciente comienza a presentar un cambio en la orina, mucho deseo de ir al baño, sobre todo de noche, pero que son hallazgos que se correlacionan si el paciente tomó o no mucha agua, okay, si el paciente es diabético o no, que no son propias del riñón. A una anemia, mencionaba, de origen no esclarecido, son datos que sugieren que posiblemente hay un daño renal. Okay. Lo que las personas entienden es que cuando se le hinchan los pies es necesariamente el riñón. No, tú puedes tener un daño renal y no tener síntomas y andar por ahí, como sucede en la falla renal aguda. Lo que pasa es que esa se detecta más frecuente en los pacientes que son ingresados. ¿Por qué? Porque una persona que se da unas alturas de romo, se deshidrata, va mucho al baño, no tiene la hidratación adecuada, de acuerdo con usted, posiblemente si le hacemos una creatinina, un marcador renal, va a salir con 1.6, pero él no siente nada y él no va a salir nadie que salga de un bonche, de una actividad pendiente. Pendiente. Pero siempre te han hablado de que el color de la orina habla. Si es de tal color, significa eso. Si tal color, significa eso. Que eso es un mito, una realidad. Debe uno estar pendiente. Claro. No solamente hasta dónde llega, sino el color. Exacto. Claro que sí, porque la fuerza con la que se pulsa marca territorio. Pero, de acuerdo con el color, obviamente, claro que es una realidad, Roberto. Porque, por ejemplo, hay personas que si tienen un color rosado o rojo, nos habla de que posiblemente hay presencia de sangre en la orina que no debe ser normal. Y hay algunas patologías, como por ejemplo hay una hematuria que se le conoce así, que son difíciles sin causa aparente, pero hay glomerulonefritis aguda que presentan ese solo síntoma. Hay pacientes que tienen un síndrome de Apple, que también el único hallazgo que tiene es la hematuria presente, pero si es de color marrón, hablamos, randomiólisis, hablamos ya de glomerulopatía más seria, o sea que hay que entenderla mucho más porque hay un mundo de diversidades de etiología a nivel de glomérulo y todo eso sugiere, pero si es naranja también podemos pensar en algún medicamento. Hay algunos medicamentos que usamos para infecciones de orina, que si tú no le comentas al paciente, mira, va a orinar naranja, se asustan y dejan el tratamiento. Y dejan el tratamiento, de modo que sí. Incluso no tiene que haber un color como tan marcado. Si está muy concentrada o turbia y está fétida, puede hablar de un proceso infeccioso. Correcto. Okay. Pero no puede estar turbia y bien concentrada. Y no quiere decir que tú tengas un proceso infeccioso, sino que tú tienes una deshidratación severa. Exactamente. O sea que es importante siempre educar al pueblo, a la comunidad, de cómo identificar cualquier daño renal. Lo que siempre hablamos, cada vez que nos dan esta plataforma tan importante para educar, es el tema del hallazgo de la presencia de proteína en la orina, como la proteinuria o la orina espumosa, que habla no solamente de un marcador renal, sino aquí está la cardióloga, habla también como un marcador de mortalidad desde el punto de vista cardiovascular. O sea que, aunque no sea, si usted está orinando espumoso, tiene que ser visto tanto por un nefrólogo como por un cardiólogo, porque es un indicador de que algo no anda bien. Así es. Yo creo, Roberto, que el doctor Martínez hacía un comentario de que el 100% de las lesiones renales agudas pueden revertirse. Y eso es importante, orientar a nuestra población de buscar ayuda a tiempo con un especialista del riñón para que pueda tratarle y que éste sea revertible. Totalmente de acuerdo, porque el problema fundamental
dice la Biblia que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Si nosotros abrimos los teléfonos, que eso no pasa, eso pasará más tarde, nos damos cuenta que poca gente conocen su función renal. Sí, quizás esos pacientes ya que son disciplinados, claro, que el cardiólogo, el ginecólogo dentro del banco, porque no son marcadores del otro mundo, cualquiera lo indica, pueden saber tus riñones también y hasta que no ven un hallazgo no se lo mandan al nefrólogo, pero poca gente conoce su función renal. Entonces, si tú no conoces la función renal, tú no le prestas interés, y de ahí entonces la importancia de educar. ¿Por qué? Porque si usted le dio la chikungunya y duró 4 días o 5 días con fiebre, que no le bajaba ni con acetaminofén, y usted no visitó un médico, posiblemente usted desarrolló una lesión renal aguda y no sienta nada. ¿Y qué dice eso? Roberto, que ese paciente tiene aproximadamente un 40%, un 50% en los primeros 18 meses o los 2 años de desarrollar una enfermedad renal crónica terminal, y llega ese paciente a punto de ir para diálisis, pero yo nunca he sufrido de nada, porque la enfermedad renal crónica se va clasificando por grado de 1 a 5, es una pérdida lenta pero progresiva y de forma silenciosa. Una vez que se afecta el riñón, vamos a decir, no se puede revertir, no se puede mejorar, no se repara. Dependiendo en qué momento llega el nefrólogo. Okay. Acuérdate que la función de nosotros como nefrólogo es recuperar la función renal lo más que se pueda, o de lo contrario no permitir que la enfermedad renal siga avanzando. Okay. Sea retrasarla, que ese paciente no llegue a diálisis. Cuando el paciente es agudo, por líquidos, una pérdida de sangre, a veces está muy deshidratado, por uso de medicamentos que se usa muchísimo, a veces los diuréticos, porque a veces el cardiólogo le dice, mira, usted usa esto una vez al día, y se lo toman 2 veces. Exacto. Y entonces sabe que hay un problema también de la escolaridad, que es muy importante, porque una persona que no ha estudiado tiene dificultad para la adherencia al tratamiento. Entonces, si ese paciente llega a tiempo, se recupera la función renal, porque el daño se va estableciendo, y entra más tarde con el daño renal, obviamente se van perdiendo nefronas, y nefrona que se pierde, nefrona que no se recupera. Siempre me gusta hacer esta pregunta cuando conversamos sobre el tema. Uno cuenta con 2 riñones. De hecho, no sé quién se inventó que cuando una cosa costaba mucho, le costaba un riñón. Ni un riñón. Pero siempre se afectan los 2 riñones al mismo tiempo. Sí y no. A ver, ¿por qué sí y por qué no? Porque dependiendo si la enfermedad es sistémica, como la diabetes, la hipertensión, obviamente quiere decir que afecta a toda la parte del cuerpo de forma simultánea. Entonces, en ese caso, ambos riñones se van deteriorando. En ese caso, como también el propio lupus, la diabetes, un proceso también alérgico, la hipertensión va deteriorando ambos riñones. Pero cuando es, por ejemplo, por una obstrucción, ya sea por un cáncer de riñón de uno, una piedra que es la litiasis, una piedra que hemos tenido que dializar por obstrucción total, bilateral, porque hay personas que tienen una piedra en un riñón y hay otros que la tienen en ambos riñones. Las personas que recibieron un tiro y le dio en el riñón, ese tipo de personas, pues obviamente se le trata el riñón, se trata de recuperar, de lo contrario se retira y la persona hace su vida normal con un solo riñón, aprovechando de que debemos de promover el trasplante y la donación de órganos. La persona vive su vida normal con un solo riñón. Si usted tiene un amigo, un familiar, un conocido y siente hacer esa obra, y si por alguna razón, por falta de conocimiento, tiene temor de que piensa de que porque tiene un solo riñón eres más propenso a que se te dañe y que en diálisis, no, científicamente eso no está comprobado. Ahora bien, como cualquier otra persona, sí necesita un cuidado y una educación preventivo. Muy bien. Vamos a tomar algunas llamadas antes de irnos a la pausa.
A través del 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. En este momento estamos conversando con el doctor Domingo Martínez, médico nefrólogo, en este día, ¿verdad? Hablando acerca de la importancia del cuidado del riñón. Buenas, receta médica. Aló. Saludos. Bueno, buenos días. Saludos, adelante. Es de Señor. Constanza. Sí, señor. Oiga, una pregunta al doctor. Sí. Una creatinina en 1.56 ¿es mala? Creatinina en 1.56. Sí, claro. Excelente. Fíjate, dependiendo la causa, 1.56 hay que tomar de parámetro lo que dice el laboratorio. Si su parámetro es hasta 1.2, donde nosotros usamos como nefrólogo, y tiene 1.56, obviamente eso disminuye la tasa de filtración glomerular. Es importante saber si eres diabético, si eres hipertenso, porque es obligatorio mantener el azúcar controlada, es obligatorio mantener la presión arterial controlada. Hay que ver si hay otros factores de progresión, como la automedicación con el diclofenac, por mencionar un nombre. Hay que valorar el tema de la ingesta de agua, el ácido úrico, controlar, verificar que todos los factores de progresión estén controlados. ¿Puedes mala? Pues claro, porque está por encima de lo normal. Lo ideal es que todo el mundo tenga un riñón en perfecta condición. Yo diría que más que preocuparse, ocuparse, porque si llega a tiempo se puede revertir el daño. Correcto, muy bien. Buenas, receta médica. Buenos días. Saludos. Yo quiero abundar sobre el ruido, que dicen que van a tomar medidas con la revista. Yo espero que tomen medidas con los mofles de los motores. Creo que lo que pasa es que estamos a esta hora en un tema de salud, mi señora. Saludos. Buenas, receta médica. Buenas. Saludos. Yo quisiera saber... Sube un poquito la voz. ¿Cómo y el por qué la diabetes afecta el riñón? ¿Cómo y por qué la diabetes afecta el riñón? Fíjate, yo siempre digo que el tema de la presencia elevada de azúcar en sangre viene siendo como el salitre del mar. Si usted agarra y pone un mueble de hierro en el mar y se va a vacacionar, dura 3 o 4 meses, cuando regresa no encuentra nada, se oxida. Asimismo, la presencia de concentración de azúcar en nuestro organismo va destruyendo los vasos, va destruyendo las arterias, las venas, la articulación y demás. A nivel renal, pues no hay duda de que esto desencadena un proceso inflamatorio en varios pasos, haciendo entonces que se produzca fibrosis, y eso hace que el riñón pierda su función. Pero la presencia de azúcar alta también produce toxicidad directa a nivel del riñón, y de ahí es que sabemos, y que está bastante estudiado, que los riñones, que no la diabetes es la primera causa de pacientes en diálisis en el mundo. Y la segunda causa es la hipertensión. Así es, la hipertensión. Es importante saber que el mismo riesgo de una azúcar no controlada es el mismo riesgo de una presión alta no controlada en el riñón. De acuerdo, de ahí es que el 70% de los dominicanos que hoy se dializan tienen esa dos condiciones, o son diabéticos o son hipertensos. Exacto, nefropatía diabética o nefropatía hipertensiva. Entonces, una correlación inversamente proporcional, porque entre más elevada y más tiempo dure con la azúcar alta, más daño a nivel renal tiene. Y si vemos la diabetes como sola, es la primera causa de ceguera, es la primera causa de amputaciones inferiores, es la primera causa aparte de infartos cardíacos, cardiovasculares. Así es. De hecho, que tiene 3 veces más riesgo de desarrollar un infarto que una persona que solamente sea hipertensa. Así es. De modo que sí, y que no hay dudas que la diabetes daña los riñones. Saludos, buenas, receta médica. Sí, buenos días y bendiciones de Dios para ustedes. Adelante. Yo quería preguntar al doctor, cuando uno hace pipí con olor, o si no, cuando es mucha... Despegue un poquitito del teléfono para poderle entender mejor. Adelante. Yo quería preguntar al doctor, que cuando uno hace pipí con olor, o si no, cuando bebe agua, que hace pipí claro normalmente, es peligroso. Me ayudan, que casi no... Él comentó sobre cuando toma mucha agua que hace pipí clara, o sea, que la pipí sale clara, lo contrario de lo que hablábamos. Sí, claro que sí. Mira, la enfermedad renal
en sus primeros síntomas, pierde la concentración de orina y la orina sale clara. Ahora bien, si hay una sobrehidratación, esto de alguna forma también lo que hace es que se manifiesta como una orina clara, no necesariamente tiene que ser un daño renal. Yo prefiero beber agua que quedarme corto de agua, pero no, es un hallazgo que por sí solo no es suficiente para uno decir que el riñón está dañando, porque lo normal es que si su riñón es tan bueno y usted ingiere mucha agua, pues obviamente tiene que orinar bastante. Claro. Porque no es lo mismo, por ejemplo, tener una concentración de 5 limones en una botellita de agua que tener esa concentración 5 limones en un botellón. Claro. Entonces eso es lo que sucede con el riñón. Muy bien. Buenas, receta médica. Adelante. Buenas. Sí, adelante con su inquietud. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Él le escucha. Que él me recomienda, yo estoy en proceso de donarle un riñón a mi papá. Okay. Si lo ponemos a diálisis o si le dona riñón. Ella está en proceso de donar un riñón a su papá, si lo pone el papá en diálisis o si ella le dona el riñón. Su recomendación. Bueno, la recomendación es que done. Porque ese hombre, obviamente, la diálisis no es como la querían sacrificar, satanizar, que la diálisis mata, no. La diálisis es un procedimiento como cualquier otro. Ahora bien, le cambia el estilo de vida a un paciente en diálisis porque depende de una máquina, tiene que ir 3 veces a la semana, pero nosotros le damos calidad de vida al paciente, nosotros extendemos los años de vida del paciente, pero la mejor opción no es la diálisis, la mejor opción y el primer tratamiento debería ser el trasplante. ¿Por qué? Porque ese hombre hace su vida normal, claro. Tiene su cuidado, se le dan sus medicamentos, puede trabajar y obviamente no tiene la necesidad de estar perpetuamente atado quizá a una máquina teniendo esa opción. Ahora, aquellos pacientes que por alguna razón no la tienen, pues bien, porque no es lo mismo dializarse para vivir que vivir para dializarse. Siempre compartimos eso con Roberto. De modo de que no, gracias a la diálisis hoy hay más de 4,000 pacientes en hemodiálisis que están vivos. Y están algunos de ellos enlistados en espera de un donante. Espera de un donante. Están dializándose, pero también están en el listado de espera. Claro que sí, de modo de que obviamente si él necesita diálisis hay que dializarlo. Sí. Y en el transcurso del tiempo, de los días, se prepara y se le da su riñón. Muy bien. Buenas, receta médica. Sí, buenos días. Saludos. Suba un poquito la voz, por favor. ¿Que suba un poquito la voz? Pues sí, porque no le estamos escuchando bien. Adelante. Ok, sí, le hablo de aquí, de Santiago. Yo tengo un solo riñón. Se me dañó uno por una piedra que tenía. Entonces, el año pasado, a mí me hicieron una litotripsia por una piedra que tenía en mi riñón único. Entonces, de ese tiempo para acá, he tenido mucha cistitis. Y el riñón, en la sonografía me sale que está acumulando orina. El doctor me dice que eso es normal, porque es un solo riñón que está trabajando por 2. Pero los sonografistas me dicen que eso me puede dañar el riñón. Yo quiero saber qué opinión le merece eso al doctor. Adelante, doctor. Ella refiere que un riñón, al parecer, por alguna microlitiasis o piedra, ya no lo tiene funcional. Entonces, el otro riñón que tiene, al parecer, está reteniendo orina, según la sonografía, y que el nefrólogo le explicó que ese riñón que queda está trabajando por los 2. Sí, lo primero es que el riñón tiene la capacidad de adaptarse. Una vez que un riñón, por alguna razón, ya no está, el compañero no es tan malo, sino que asume la responsabilidad del otro y obviamente ese riñón se sobrecarga más. Es algo que hay que cogerlo como con pinza, porque no es un secreto que si hay retención de líquido, posiblemente hay una dilatación que se conoce como una hidronefrosis, y posterior a eso, el próximo paso es una ectasia, que es donde se pierde la unidad funcional, y eso se puede corregir a través de procedimientos conjuntamente con el departamento de urología
para conocer la condición. Ella al parecer fue productora o es productora del cálculo porque habló algo de la litotricia. Sí. Entonces hay que ver si no tiene arenilla, si no tiene un cálculo que está obstruyendo y qué ha pasado con ese riñón. Lo normal es que muchas veces si en ese riñón tuvo una piedra y duró mucho y la expulsó, a veces se queda un poquito dilatado el riñón y la consecuencia de eso pudiera ser entonces, como retiene orina, obviamente es un cultivo para fermentar bacterias y puede ser alguna infecciones de orina a repetición, pero es un hallazgo que hay que conjugarlo con otros análisis y otras imágenes para darle la mejor opción. Muy bien, ver el paciente como un todo. Saludos, buenas, receta médica. Sí, gracias. Darío Montaño desde el Sánchez para allá. La pregunta es simplemente que si las bebidas carbonatadas y la falta de dormir suficiente, ¿qué efecto le produce al riñón? Muchas gracias y estaremos en sintonía. Excelente. Mira, en el 2018 se presentó un artículo sumamente importante en la Semana del Riñón, donde se evidenció que las personas que dormían menos de 6 horas tenían casi un 50, un 60% de desarrollar la enfermedad renal más adelante. Eso quedó evidenciado, de modo que sí, que la falta de descanso, la falta de dormir, no solamente afecta a los riñones, afecta a todo el organismo, porque es donde el momento donde los órganos como que se relajan, claro, sí, y hacen su función. Con respecto al agua... bebidas carbonatadas. Exacto. Pues obviamente no hay estudio preciso que avalen que dañan el riñón. Si tú no tienes problema en tus riñones, obviamente hay una depuración adecuada. Ya si hay algún tipo de daño renal, algún grado, no solamente esa, cualquier bebida que tenga soluto, sodio, potasio, cloro, hay que tener un cuidado dependiendo en qué grado se encuentre la enfermedad de sus riñones. Claro, y que siempre va a ser mejor agua que un refresco, por poner un ejemplo. No se sustituye. De hecho, el 83% del riñón está compuesto por agua y nuestro organismo en un 60%, dependiendo de la literatura que uno coge, a un 65%. Buenas, receta médica. Da un poco el volumen de su radio, por favor. Adelante. Adelante. Yo quería preguntar al doctor, a mí me duelen los dos lados, los riñones de abajo. Yo soy chofer, camionero, y me duele mucho. Pero le duelen los dos lados, dice. De abajo, de la espalda. De lado. Ok, adelante. Fíjate, la realidad es que las enfermedades responsables de pacientes en diálisis no dan dolor. Hablamos que es una enfermedad silente. Sin embargo, hay algunas condiciones que pueden doler los riñones. Por ejemplo, una infección de vías urinarias complicada. 2, una arenilla, porque depende mucho del umbral del dolor de cada persona. Hay gente que tiene un peñón y no le duele. Exacto. Una deshidratación severa. La presencia de una masa, algún cáncer, son condiciones, algún golpe que hace que tus riñones te duelan. Fuera de ese contexto, los riñones se dañan sin que la gente se den cuenta. Ahora bien, con él hay que tomar en cuenta que el camionero, la posición, tanto tiempo, el agua que ingiere, agua que ingiere, y hacerle un rastreo de imágenes, tanto de, sonografía abdominal y pélvica de inicio, claro, para garantizar de que si realmente el problema viene del riñón o no, porque muchas veces se confunde el dolor lumbar, claro, con el dolor del riñón, porque ambos conviven como pegados. Exactamente. Última de esta ronda. Buenas, receta médica. Buenas, doctor. Yo quiero saber cuál es el grado máximo de glucosa o azúcar en la sangre para no considerarse diabético. Fíjate, si no eres diabético, obviamente dependiendo del laboratorio que nos reporten, habla de que la glicemia en ayuna debe estar por debajo de 100. Ya si eres diabético y está en ayuna, uno tolera hasta 140 y lo considera dentro de rangos normales. Y si comiste y quieres saber si tú estás controlado y te hace una glicemia al azar y está por debajo de 180, tú eres un diabético que está controlado. Ahora bien, un paciente que no sea diabético y se hace una glicemia capilar y está por encima de 200, es casi seguro que es diabético.